Muy bien. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias por la selección de canciones. La verdad que muchas letras que ya darían para que cerrara la Biblia y nos fuéramos pensando en las cosas que hemos cantado. Pero también tengo algo para compartir. Algunos saben que a mí me gustan mucho los refranes, ¿no? Las citas célebres. Esa sabiduría popular concentrada en una frase que tiene alguna rima o algún pensamiento filoso ahí que nos queda arraigado en el cerebro, en el corazón, que nos viene a la mente en determinadas circunstancias. No sé si a alguien más le gustan acá los refranes y los usan, pero por ejemplo, a veces están muy vinculados a las cosas, ¿no? Uno los usa sin de repente conocer el significado del todo, lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos refranes. Más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a veces una cosa concreta que uno tiene en la mano es mucho mejor que una oportunidad ahí que quién sabe si va a llegar o no, aunque esa parezca mucho más importante. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Ahí hay varios herreros. Piensa el ladrón, ¿este lo saben? Piensa el ladrón que todos son de su condición. Entonces cuando alguno está siempre pensando mal del otro, dice, bueno. Ahora, lo interesante de algunos refranes es que tienen origen en la palabra de Dios, ¿no? Hay muchas frases que la gente usa en la sociedad secular y que son de la Biblia y muchos no lo saben. A veces yo comento eso en el trabajo y dije, la gente como asombrada, ¿no? Algunos sí, pero otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, ese que dice, el hombre propone y Dios dispone. ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, hay un versículo en Proverbios 16:9 que dice, el corazón del hombre propone su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Otra frase muy usada es, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso lo dijo Jesús en Juan 8, ¿no? Y mucha gente lo usa ahí sin saberlo. La carne es débil. ¿Quién no ha escuchado eso? La carne es débil como una excusa por alguien que hizo algo que estaba mal, pero diciendo, bueno, no lo pude evitar porque la carne es débil, ¿no? Bueno, Jesús estaba diciendo eso con un sentido totalmente contrario. Ustedes lo pueden leer en Mateo 26:41, ¿no? Le dijo a los discípulos que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Famosa ley del talión, ¿no? Que Dios había dado a su pueblo como una limitación para la venganza, para que la repercusión de un acto no fuera desproporcionada, ¿no? Como una excusa para que alguien se vengara, ¿no? Y Jesús aclaró eso en el Sermón del Monte a la gente que lo escuchaba. Los últimos eran los primeros. ¿Quién no escuchó eso, no? Como una consolación para ese uno que queda fuera de algo o que llega tarde y dice, bueno, no te preocupes, los últimos serán los primeros. También lo dijo el Señor Jesús. Dice, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Una frase también usada. Nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón, que a veces uno lo usa cuando hay algo que pasa siempre, ¿no? Y bueno, decimos, sí, eso ya pasó, como decía Salomón en el capítulo 1. Y esta frase, al César lo que es del César. ¿Escucharon alguna vez esa frase? ¿O alguien usar esa frase? Como diciendo, bueno, cada uno tiene que ocuparse de lo suyo, zapatero a su zapato, una expresión similar de esa naturaleza, ¿no? Hay mucha cantidad de frases más, pero esta última me hizo pensar un poco, hace tiempo que tengo este pensamiento en el corazón y lo quería compartir. Yo decía que muchas veces la gente usa las frases estas sin saber que son de la Biblia y a veces dándole un significado diferente al que tiene en su contexto original. Y esta frase tiene una particularidad que yo por lo menos nunca escuché a nadie que la usara recordar o decirla completa. La segunda parte de la frase. ¿Se acuerdan cuál es? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, ustedes lo saben acá porque más vale, ¿no? Vamos a pensar en eso. En darle a Dios lo que es de Dios. Les invito a buscar el pasaje donde está esta frase, que está en el Evangelio. Está en dos lugares, pero vamos a leer en el Evangelio de Marcos en el capítulo 12. Y vamos a leer ahí los versículos 13 al 17. Evangelio de Marcos, capítulo 12,
versículos 13 al 17. Dice el Evangelio de esta manera: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Está hablando de Jesús, ¿no? Vinieron ellos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le dijeron, ellos se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Esto en el Evangelio ocurre en un momento en donde la popularidad del Señor Jesucristo iba en aumento, ¿no? La gente empezaba a seguirle, las multitudes seguían al Señor, y los grupos que estaban en el liderazgo del pueblo, que eran los más reconocidos, empezaban a tener un sentimiento, por un lado, de envidia, ¿no? Porque ellos, que eran los que marcaban la agenda del pueblo, ahora veían que venía un outsider, como se dice ahora, que empezaba a arrastrar a las multitudes y que todos le seguían. Pero también tenían un cierto sentimiento de preocupación, porque muchos empezaban a creer que Jesús era el Cristo, ¿no? Y a nosotros eso nos parece lo más lógico, pero en el tiempo de ellos, o el pensamiento que ellos tenían, es que el Cristo era la persona que Dios iba a enviar para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud o de la opresión de Roma. De manera que algunos de los líderes religiosos pensaban que si los romanos se daban cuenta de eso o empezaban a pensar de esa manera, que se estaba levantando un revolucionario, alguien que iba a agitar al pueblo para combatir y arrebatarles el terreno o echarlos de su territorio, iba a ser un problema para ellos. Así que esta mezcla de envidia y de temor, de perder su lugar, de perder sus privilegios, de perder el reconocimiento de la gente, hicieron que los diferentes grupos que había ahí, las diferentes sectas, tuvieran un enemigo en común. La Biblia dice que había un grupo que eran los fariseos, estaban los saduceos y estaban los herodianos, entre otros grupos, ¿no? Y tenían bastantes diferencias entre sí. Los fariseos eran un grupo, para clarificarlo hoy, sería de derecha conservador. Eran personas que guardaban la ley de una manera extremadamente meticulosa, al punto de que Jesucristo le decía que ellos daban el diezmo hasta de las especias. Iban a comprar un paquete de orégano y sacaban una partecita y decía: esto es el diezmo, ¿no? De todas las cosas se cuidaban de hacer lo más perfecto conforme a la ley, aunque sea una cuestión de apariencia al final, ¿no? Pero eran personas conocedores de la ley y eran personas que procuraban guardarla y tenían un gran reconocimiento de parte del pueblo, ¿no? Así que ellos estaban en contra de los romanos, estaban en contra de pagar tributo, porque ellos creían que Israel tenía que ser una nación libre y esperaban al Mesías, por supuesto. Después estaban, en el otro extremo estaban los herodianos. Los herodianos eran personas que se habían asimilado totalmente a la cultura de Roma. Eran personas que estaban vinculadas al poder y que les servía que los romanos tuvieran porque ellos tenían sus privilegios. Así que estaban de acuerdo con César, estaban de acuerdo con pagar tributos y estaban de acuerdo con todo lo que los romanos dijeran porque les convenía. Un poco mente patria, ¿no? Y los saduceos eran un grupo más bien liberal, más interesado por la política que por la fe. Así que así estaban divididas las cosas. La cuestión es que encontraron un elemento que los nucleaba. Y por eso dice que fueron a hacerle una pregunta al Señor, una pregunta capciosa, ¿no? Los fariseos y los herodianos estaban en extremos opuestos del arco ideológico, ¿no? Unos pensaban que no había que pagar tributo al César y los otros pensaban que sí había que pagar tributo al César. Por eso cuando le fueron a preguntar, le empezaron a adorar la píldora y le dijeron: Señor, tú que enseñas con verdad, que no te cuidas de nadie, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Damos o no damos? ¿Es lícito o no? Y cualquier respuesta que Jesús hubiera dado, o que ellos pensaban que podría haber dado, lo iba a comprometer con uno o con otro, ¿no? Si Jesús se decantaba por los fariseos y decía: no hay que pagar nada de tributo a los romanos, porque son un pueblo invasor y opresor, los herodianos iban a saltar y decían: este es un sedicioso,
es un revolucionario y hay que meterlo preso. ¿Mm? Si Jesús decía, no, hay que pagar tributo a los romanos porque es lo que corresponde, ellos están gobernando el país y bueno, tienen derecho de reclamar su impuesto, entonces los fariseos hubieran saltado y dicho, ven que es un vendepatria, ven que es ¿cómo se dice ahora? Un cipayo del imperio, ¿no? Que está trabajando para los romanos. Así que era como una trampa perfecta, o en su mente, en la mente de los que fueron a preguntar, era una trampa perfecta. Pero Jesús conocía el pensamiento de la gente, de los que le habían enviado y de aquellos que estaban ahí, y enseguida los sacó la ficha, ¿no? ¿Por qué me tentáis? Y le hizo traer una moneda, ¿no? Y entonces ahí, como leímos, le dio esa lección en la que quedaron mal parados los dos. En vez de quedar mal con uno o con otro, ellos quedaron mal parados. Porque le hizo ver que lo que realmente importa no es si pagar tributo o no pagar tributo, sino que lo que Dios quiere es si nosotros estamos cumpliendo con las demandas de Dios. No tanto si cumplimos con las demandas de Roma, ¿no? De este sistema en el que estamos, sino si cumplimos con las demandas de Dios. ¿Estamos realmente dando a Dios lo que es de Dios? Y esta era la pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con lo que es de Dios? Si uno lee la Biblia se da cuenta que todo lo que hay en el mundo, todo lo que existe, ¿no? Todo es de Dios. Todas las cosas que fueron creadas le pertenecen a Él. Dice el Salmo 24, del Señor, de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Pablo dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Todo le pertenece a Dios. Todo fue creado por Dios y Él es el legítimo dueño de todas las cosas. Pero quería pensar en algunas cosas que son de Dios y que nos fueron dadas a nosotros para que cuidemos de ellas, para que las administremos y para que pensemos en si estamos dando a Dios lo que le corresponde. La primera de ellas la encontramos en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Quiero asociar a cada uno de estas cosas que son de Dios una palabra para que nosotros recordemos, ¿no? Así que leamos el texto. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice el apóstol Pablo que escribe esta carta, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí tenemos la primera cosa que pertenece a Dios, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Esta versión dice nuestro cuerpo y nuestro espíritu, pero comparando otras versiones se enfoca más en el cuerpo, ¿no? El apóstol Pablo está escribiendo esta carta y está enfatizando sobre una verdad que en el tiempo de Pablo era discutida, ¿no? Pablo vivía en una época donde una filosofía muy difundida era el gnosticismo, que se llamaba, ¿no? Que eran personas que decían que el alma o el espíritu, la parte espiritual del hombre era lo importante y lo material no tenía importancia, ¿no? Las cosas físicas, las cosas tangibles eran irrelevantes. De manera que, si ellos aplicaban esta filosofía a la iglesia, ellos decían, lo importante es que nuestro espíritu adore a Dios. Y lo que hagamos con el cuerpo no es importante, porque lo material va a ser destruido. Así que uno puede vivir de cualquier manera, ¿no? Puede tener una vida de inmoralidad sexual y eso no puede afectar el espíritu, porque una cosa es el espíritu y otra cosa es la carne o el cuerpo, ¿no? Eso pensaban los gnósticos, ¿no? Y Pablo en esta carta y también en la carta de los Colosenses dice, eso no es así, eso está mal, ¿no? Y les aclara que el cuerpo es parte de nuestra vida, es parte integral de nuestro ser. Y lo que uno haga con el cuerpo, claro que afecta al espíritu. Y claro que afecta también al Señor. Y este pasaje no lo podemos desarrollar todo, pero Pablo está hablando acerca de la fornicación, ¿no? Del pecado de
un acto sexual fuera del vínculo matrimonial, ¿no? El acto entre dos personas que no son casadas. Y Pablo dice, el pecado sexual es un pecado que no es que sea más grave que los demás, todos los pecados son graves para Dios, pero es un pecado que tiene consecuencias más importantes, porque la relación sexual, ¿no?, de la manera en que Dios la diseñó para el matrimonio, para el hombre y para la mujer, produce un efecto que a veces va más allá de nuestro propio entendimiento. Cuando dos personas se unen en ese vínculo, se convierten en una sola. Y cuando uno usa ese vínculo con alguien que no pertenece al cuerpo de Cristo, que no pertenece al vínculo sagrado del matrimonio, está mezclando los tantos, ¿no? Por eso dice, peca contra su propio cuerpo. ¿Y qué relación tiene esto? Bueno, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, nosotros fuimos comprados por precio, ¿no? Nosotros los creyentes fuimos comprados por precio. ¿Cuál es el precio? Dice la Biblia que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiere decir que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, dio su vida para comprarnos, para rescatarnos de esclavos del pecado, pasamos a ser pertenencia del Señor, ¿no? Todo nuestro ser. La Biblia dice que el ser humano es un ser que es espiritual y físico, ¿no? Dice en 1 Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo, que a veces es difícil distinguir entre la parte espiritual del hombre, se nos habla de esas cosas, ¿no? Y el cuerpo pertenece a nuestro ser. Y lo que hagamos con el cuerpo afecta nuestra vida y afecta nuestro espíritu. Por eso Pablo les dice que cuiden su cuerpo y lo usen para hacer lo que honra a Dios. En Romanos capítulo 12 dice que nuestro cuerpo tiene que ser entregado a Dios como ofrenda en un culto racional, ¿no? Primera Pedro capítulo 4, se los leo nomás, versículo 1 dice, porque Cristo, habiendo padecido por nosotros en la carne, es decir, en su cuerpo, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o a los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto quiere decir, Dios nos salvó, nos rescató de una vana manera de vivir, de una vida sin sentido, orientada al pecado, que nos traía consecuencias negativas. Nos salvó para que nosotros ya no vivamos en esa misma situación. Y para que ahora, en vez de dedicar nuestros cuerpos a hacer cosas malas, cosas pecaminosas que destruyen y traen consecuencias negativas, lo usemos para servir a Dios, ¿no? Nuestro cuerpo es de Dios, nuestro cuerpo tiene que ser usado para glorificar a Dios y nuestro cuerpo, dice Pablo también, es templo del Espíritu Santo. Son dos verdades muy importantes. Primero, el objeto de nuestro cuerpo ahora es vivir una vida de santidad, de búsqueda de la voluntad de Dios, para glorificar a Dios con lo que hacemos. Y también dice que es templo del Espíritu Santo. Si ustedes leen la carta a los Corintios del principio, la estaban estudiando en la escuela dominical, van a ver que Pablo habla de que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Es decir, el conjunto de los creyentes, el pueblo de Dios, es el lugar donde Dios habita en el presente. Dios ya no vive en templo hecho por manos humanas, ¿no? No encontramos ahí su presencia de una manera especial, está en medio de nosotros. Pero también la Biblia nos revela que está en el corazón o en la vida de cada hijo de Dios, de manera individual y personal. Y eso también es importante, porque vivir una vida como agrada a Dios, ¿no?, vivir en ese estándar de perfección o de búsqueda de la santidad moral, es imposible para nuestra naturaleza caída. Si Dios no viviera en nosotros, si el Espíritu Santo de Cristo no estuviera en nuestra vida, nunca podríamos alcanzar la forma de vida que Dios quiere para nosotros. Pero, como Pablo explica en Romanos, como tenemos al Espíritu en nosotros, podemos ser más que vencedores, ¿no? Y podemos agradar a Dios con nuestra forma de vivir. Dice Pablo que tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos, ¿no?, consagrando nuestros cuerpos a la santidad práctica y a su servicio, ¿no? Y esta es la palabra que quiero dejar, ¿no? Consagración,
de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son de Dios, ¿no? Y para pensar en algo en la práctica, ¿qué quiere decir esto de consagrar? Consagrar es apartar algo para un determinado servicio. En el Antiguo Testamento se usaba mucho esta expresión para separar algún objeto, algún utensilio, algún perfume, alguna cosa particular para Dios. No se usaba para otra cosa, se consagraba. Decía, esto no es para el uso común y corriente que de repente podría tener alguna otra taza o algún otro instrumento. Esto es para el culto a Dios. Y se consagraba. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros cuerpos, consagrarlos para servir a Dios, para no seguir sirviendo a la vida de pecado que teníamos antes de convertirnos, sino para dedicarlos al servicio a Dios. Y para que esa forma de vida diferente glorifique a Dios. Dice Jesús, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un tarro, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que la primera cosa que es de Dios es nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que consagrar nuestro cuerpo a Dios porque Él lo compró por sangre. Nuestros cuerpos son de Dios. La segunda cosa, vamos a Primera Crónicas, ahora del Antiguo Testamento. Y vamos a leer en Primera Crónicas 29. Primera Crónicas, capítulo 29. Esta es la historia del pueblo de Israel y de los reyes de Israel. Dice el versículo 11. Primera Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Este es un fragmento del último discurso público que dio el rey David, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios. Le había puesto en el trono de Israel, había tenido un reinado de 40 años, un reinado que expandió las fronteras, que controló todos los enemigos, ¿no? Que había llevado a Israel a ser una potencia militar de su época, ¿no? Y David está a punto de dejar su lugar en el trono a su hijo Salomón. Y empieza a hablar acerca de algo que había sido su deseo en el corazón desde siempre, que era poder edificar una casa para Dios. David decía, yo vivo en un palacio y el arca del Señor, lo que representaba la presencia de Dios, está en una carpa. Eso no puede ser. Él quería edificar un templo, un lugar que sirviera para el culto, para mostrar la magnificencia de Dios, ¿no? Algo que realmente fuera fantástico. Y David tenía eso en el corazón, pero Dios le había dicho que él no iba a edificar la casa, él iba a edificar a su hijo, ¿no? Tenía sus razones y hay otras cosas interesantes vinculadas a este tema, pero lo importante es que frente a esa negativa de parte de Dios, David no quedó ahí frustrado, enojado, sino que dijo, bueno, voy a hacer lo que puedo hacer. Y dedicó mucho tiempo, ¿no? Y mucho esfuerzo a reunir los materiales con que la casa de Dios iba a ser edificada. Salomón la iba a llevar adelante y la hizo. Y David dice, bueno, yo he juntado, ¿no? Un montón de riqueza, de oro, de plata, los planos, todo un montón, tenía todo pronto, prácticamente dejárselo a Salomón para que lo hiciera. Y empieza a alabar a Dios por su magnificencia, por su poder, reconoce la grandeza de Dios,
¿no? Mira todo lo que hay reunido para hacer aquella casa fantástica que estaba en su mente, y de repente David cae en la cuenta de que todo lo que había reunido, que todo aquel tesoro, todo lo que tenía para dar, no era de él, ¿no? No era de él, no, estaba dando algo que en realidad ya le pertenecía a Dios. Por eso él se hace esta pregunta retórica, ¿no? Y en determinado momento dice, pero ¿y quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que voluntariamente demos cosas semejantes. Si todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, ¿no? David se da cuenta que lo que tenía, toda la riqueza que le había reunido como rey de Israel, como conquistador, ¿no? Lo que había obtenido de los combates, aquellos botines de guerra, todo se le había dado Dios. Y él lo que estaba haciendo ahora es devolver algo de eso para ser usado por Dios. Y saben que nosotros estamos en la misma condición, porque nosotros también somos propiedad de Dios, como veíamos recién. Y todo lo que nosotros somos, y todo lo que tenemos, y todo lo que obtuvimos en nuestra vida, también le pertenece a Dios. Miren lo que dice David un poco más adelante. Versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Y esta palabra también me parece subrayable, ¿no? Rectitud. Tenemos que ser rectos porque tenemos que administrar las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano, ¿no? David se da cuenta que todo lo que él tenía le pertenecía a Dios y que él tenía que actuar con rectitud delante de Dios, ¿no? Rectitud, honestidad, fidelidad, porque era un administrador, alguien que había recibido de Dios y que ahora tenía que rendir cuenta. Yo sé, dice David, que la rectitud te agrada. Pablo dice algo similar en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice, ahora pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿no? Recto, honesto. Nuestra posición como administradores de Dios nos obliga a la rectitud, a la fidelidad. Un administrador recto es un administrador prudente, una persona que vive un estilo de vida acorde a los ingresos que tiene. Nosotros estamos en una sociedad donde constantemente se nos impulsa a gastar más de lo que en realidad podemos, ¿no? Y a darnos lujos que no son para nuestro bolsillo. Pero a veces en esa vorágine de consumo en el que este mundo nos quiere meter, uno empieza a endeudarse para poder alcanzar aquellas cosas que aparentemente van a ser fantásticas y que no nos podemos perder. Y eso va generando en nosotros un agujero ahí que después es muy difícil de llenar. Y la Biblia dice que tengamos cuidado con endeudarnos. No es que esté mal para algunas cosas contraer deudas, comprar con tarjeta, pedir un préstamo. Algunas cosas sin un préstamo, como una casa de repente, son difíciles de alcanzar. Pero que tengamos sabiduría para no endeudarnos en cosas que son triviales, que duran un momento, que al rato van a pasar, y que nos implique, ¿no?, quedar presos, ¿no? Dice la Escritura que el que pide prestado es esclavo del que presta, ¿no? Así que cuidado, un administrador recto es un administrador prudente, que sabe medirse. Un administrador recto es un administrador esforzado, que gana su dinero de manera laboriosa y honrada. Porque, ¿saben? La Biblia dice que la forma de que las personas tienen que ganar su dinero es con el trabajo de sus manos. A veces la gente piensa que el trabajo
es un castigo de Dios por el pecado, ¿no? Entonces, como Adán pecó, Dios le dijo, ahora te vas a tener que trabajar. Eso es mentira. Si uno lee la Biblia, se da cuenta que Dios había mandado al hombre labrar y guardar el huerto antes de pecar, ¿no? Lo que el pecado hizo fue endurecer las condiciones del trabajo y a veces invertir la relación de trabajo o esfuerzo y resultado, ¿no? Trabaja mucho, pero espinas y cardos te producirá. Eso es maldición de la tierra. Pero el trabajo es lo que agrada a Dios, ¿no? Y dice la Escritura que el que quiere tener para sí mismo y para compartir, tiene que trabajar y hacer con sus manos lo que es bueno, para tener para sí y para compartir. Un trabajador recto también es un administrador equilibrado, porque a veces estamos en una suerte de eso sub y baja, ¿no? O estamos en un extremo o en el otro, y es difícil el equilibrio. Un extremo es esto de gastar de más y de afanarnos por tener un estilo de vida de rico, ¿no? Dice la Escritura que querer enriquecerse, porque a veces pensamos que el problema es ser rico y el problema no es ser rico. Dice la Escritura que el problema es querer enriquecerse. El dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo. Entonces esa actitud de un afán exagerado por las cosas de este mundo nos lleva, dice la Biblia, a muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición, dice Pablo en 1 Timoteo 6:9. Por lo tanto, si uno tiene en la cabeza, lo único que tiene en la cabeza es pensar en tener y en acumular y en disfrutar, bueno, eso le va a llevar por un mal camino. Pero hay otro extremo, que es el extremo de la vagancia, ¿no? No sé si hay una palabra elegante para decirlo, ¿no? Pero es el de querer vivir de arriba. Y decir, bueno, ¿no? que venga todo del cielo. Y Pablo, cuando estaba escribiendo a los tesalonicenses, le dice, mira, hay muchos que están en esa onda de no trabajar, ¿no? Y en que los hermanos lo sostengan. No era que no trabajaban porque no podían, ¿no? Porque no conseguían trabajo por diferentes circunstancias que a veces pasan. Dice que no querían trabajar. Tenía hasta un argumento bíblico para no trabajar, porque ellos decían, el Señor ya viene, nos falta nada, así que ¿para qué voy a trabajar si total, capaz que mañana tengo que dejar todo porque el Señor viene? Y dice, bueno, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, no viva de arriba. De manera que no podemos caer ni en el extremo de la avaricia, de la codicia, ni en el extremo de la vagancia. El rey Agur, que encontramos en el Proverbio 30, tiene unas palabras muy sabias, muy sabias. Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios, ¿no? Un administrador recto es un administrador equilibrado. Y también un administrador recto es un administrador espiritual, alguien que tiene siempre presente que nuestro objetivo acá en la vida no es acumular cosas, sino es invertir en el reino de los cielos. Jesucristo decía a la gente, hagan tesoros en el cielo, ¿no? Donde no hay riesgo de hurto, ni riesgo de devaluación, ni riesgo de que se pierda la inversión. Hay que trabajar por las cosas que permanecen para vida eterna, ¿no? Está diciendo que hay que invertir nuestro tiempo, nuestra vida y nuestros recursos en la obra del Señor, en extender el Evangelio y en ayudar en el sostenimiento de aquellos que predican el Evangelio y que viven del Evangelio. Dice Jesús que los que viven del Evangelio, que los que predican el Evangelio tienen que vivir del Evangelio, ¿no? De manera que tienen que tener sostén de parte de la Iglesia, aquellos que están trabajando como misioneros, ¿no? O en la extensión de su reino. Y también hay tantas cosas para los que los recursos que nosotros reunimos acá con las ofrendas se pueden invertir, ¿no? No estamos dando para que se pague la luz, estamos dando a Dios cuando ofrendamos, ¿no? Para que su reino se extienda. Hace poco hablamos de esto en una charla de los miércoles, así que no voy a enfatizar en eso, pero sí pensar en que tenemos que ser íntegros cuando damos a Dios de nuestro dinero, porque como decíamos recién, nuestro dinero no es nuestro, sino es de Dios, ¿no? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, ¿no? Cuando ofrendamos estamos haciendo un sacrificio espiritual, ¿no? Y que Dios nos ayude a tener el concepto que tenía David,
de un sacrificio. Miren lo que dice David en 2 Samuel, capítulo 24. Ahí hay una situación de una mortandad que se había producido por un pecado, una mala decisión de David, y había una peste que iba avanzando, ¿no? Matando gente, y David se da cuenta que tenía que reconocer su pecado y ofrecer un sacrificio a Dios. Y llega a un lugar, un terreno, que era de un hombre que se llamaba Arauna, ¿no? Él estaba trabajando en ese terreno, tenía unos bueyes y estaba preparando la tierra para sembrar. Y llega David con su comitiva y quiere ofrecer un sacrificio. Y dice, bueno, tengo que ofrecer un sacrificio en este lugar, así que decime cuánto vale este terreno que te lo quiero comprar. Y Arauna dice, no, ¿cómo el rey me va a comprar a mí? Acá está, te lo regalo. Te regalo el terreno y te regalo los bueyes y te regalo la madera, todo lo que necesites para ofrecer el sacrificio. Te lo doy, no te va a costar nada. Pero David dice así, no, sino que por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, sacrificios, que no me cuesten nada, ¿no? Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y después ofreció el sacrificio a Dios, ¿no? Un sacrificio que no cuesta es una contradicción de términos. La tercera cosa, ¿no? Así que tenemos que consagrarnos porque nuestros cuerpos son de Dios. Tenemos que ser rectos porque nuestros bienes son de Dios. Y tenemos que tener cordura porque nuestros hermanos son de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 7. Este es un pasaje que está interesante, que después si pueden leerlo desde el comienzo. Pero yo voy a leer este resumen del versículo 7 hasta el versículo 10. Dice el apóstol Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Desde el capítulo 12 de Romanos, Pablo está explicando las consecuencias de una vida como agrada a Dios, ¿no? Pablo está hablando de la misericordia de Dios y llega a exponer el Evangelio, de todo lo que Dios ha hecho, de la salvación, del glorioso plan que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Y como consecuencia, empieza el versículo 1 del capítulo 12 diciendo que nuestra responsabilidad ante todo eso que hizo Dios, ante esa misericordia que Dios ha mostrado, es ofrecer nuestro cuerpo, como ya mencionamos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y habla acerca de un montón de cosas que tiene que ser en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación entre nosotros, con los creyentes, con las autoridades, con respecto a la administración del dinero, con respecto a los dones que hemos recibido, un montón de cosas que ustedes pueden encontrar en el capítulo 12 de Romanos en adelante. Y acá está hablando de un tema particular que también había sido un flagelo para la iglesia de ese tiempo, y era el tema de si se podía comer carne o no. Y no era por un tema de que había gente que era vegana o cosas de esas, sino porque en el tiempo de Pablo, mucha de la carne que se consumía había sido ofrecida en cultos paganos, ¿no? Ellos vivían en una ciudad de gente que creía en una multitud de dioses en Roma, ¿no? Y había un montón de templos donde se sacrificaban animales para venerar a esos dioses. Y a veces lo que sobraba de eso después se podía vender en alguna carnicería. Y la iglesia, hay que ubicarse en el tiempo ese, estaba compuesta por un lado por creyentes que venían de ese mundo del paganismo, ¿no? Y algunos decían, yo entiendo que los ídolos no existen, ¿no? Creo que el único Dios verdadero es el Dios en el que ahora creo, pero no, me siento un poco incómodo de comer eso que fue ofrecido en un culto pagano. Y había otros creyentes que habían venido del judaísmo, ¿no? Eran personas que habían vivido toda su vida
privados de consumir algunos alimentos porque la ley de Dios decía que no se podían consumir, eran animales inmundos, o que habían guardado durante toda su vida algunos días de reposo, algunas fiestas solemnes, y ahora ellos decían, bueno, yo entiendo que Dios me salva no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, pero no me gusta esto de tener que comer cosas que antes no. Y era todo un tema ahí. Y otros decían, escúchame, si ahora Dios hizo limpio todas las cosas, podés comer tranquilo, ¿no? Y otro decía, si los ídolos no existen, vos comés tranquilo que no pasa nada. Pero había una división entre los débiles y los fuertes, las personas que tenían mayor madurez espiritual y que comprendían esa realidad y los que todavía no la habían llevado a comprender. Pero el problema no era tanto eso, sino la actitud de las personas que tenían una y otra u otra posición. Pablo dice, miren, la verdad que la dieta no nos hace ni más ni menos santos delante de Dios. No tanto, y no importa tanto lo que comemos o no comemos. Lo que importa es cómo nos tratamos. Por eso Pablo dice, tú también, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque estas eran las actitudes que tenían, ¿no? Los que tenían mayor conocimiento o madurez espiritual decían, pobrecito, ¿no? Este loco, ¿no? Que se pierde lo bueno del asado, ¿no? Y otros lo juzgaban y decían, mirá, este fariseo, este loco no le importa nada, come eso que fue sacrificado a los ídolos, es un idólatra, ¿no? Y ese mar de fondo estaba en la iglesia y estaba perjudicando el relacionamiento entre los creyentes, ¿no? Y miren, en la Biblia hay muchas cosas que están firmemente establecidas, ¿no? Hay mandamiento escrito para algunas cosas que no tienen una doble interpretación, pero hay muchas otras en las que cada uno tiene libertad para actuar según su conocimiento, según su conciencia, según lo que Dios le revele. Y esto era una de esas cosas. Está bien, algunos decían, a alguno le parece que no tiene que comer, bueno, coma. Otro le parece que tiene que comer, come tranquilo. Pero que eso no sea un motivo de discusión, un motivo de contienda. No se dediquen a discutir sobre cosas que son opinables dentro de la iglesia, ¿no? No se dediquen a tratar de imponer a otros su pensamiento, porque eso no sale bien. Y nunca tiene que pasar que querer sostener mi posición o imponer a otro, ¿no?, lo que yo creo, termine perjudicando la vida espiritual de alguien, ¿no? Dice Pablo en el versículo, en Romanos 14:15, que si por la comida se pierde alguien por quien Cristo murió, entonces ya no andas conforme al amor. Todos nosotros hemos sido comprados por el precio de la sangre de Jesús. No tiene sentido que nosotros hagamos que alguien pueda apartarse de la fe, pueda tropezar en su vida espiritual, pueda quedar relegado en su crecimiento porque yo quería imponer lo que a mí me parece sobre algún tema. Eso no puede ser así. Por eso dice la Escritura que tenemos que tener cordura. En el capítulo 12 Pablo dice eso, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene que pensar de sí mismo con cordura. ¿Qué quiere decir? Que sea equilibrado en su manera de pensar. No se puede creer que está por encima de los demás para imponer lo que él cree a otros. Tampoco por abajo, ¿no? Estamos igual, pero algunas cosas simplemente no son para discutir, ¿no? Cada uno las puede actuar como le parezca que es mejor. La clave es recordar que nuestros hermanos son de Dios. Todos nosotros fuimos comprados por precio, ¿no?, pero nuestros hermanos son de Dios, son de Él, ¿no? El que está sentado al lado tuyo, adelante, atrás, es alguien por quien Cristo murió. De manera que tenemos que respetar esas opciones que cada uno puede tener en cuanto a cosas que son opinables, ¿no? Pablo no dice, todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que ser del mismo cuadro, todos tenemos que ser del mismo partido, tenemos que hacer todo lo mismo, no. Ni siquiera dice que no hablemos del tema, lo que dice es que tenemos que aceptarnos unos a otros, ser humildes, amorosos y respetuosos con la forma de pensar de los demás. Y que el Señor sea el centro de nuestra vida. Si vivimos o morimos, somos de Dios y somos para su gloria. Como dice Pablo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y no quiero terminar sin pensar en algo que era de Dios y que Dios se entregó para nosotros. Porque de todas las cosas que Dios tiene, que fueron creadas por Él, ¿no? La Biblia dice que Dios tiene un Hijo unigénito, ¿no? En esa expresión de la relación en la Trinidad, dice que Dios nos entregó a su Hijo para que nosotros podamos vivir, ¿no? Quizás el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Así que este Dios al que nosotros tenemos que darle lo que es de Él, no es un Dios acaparador, ¿no?, que junta para Él y que no comparte, sino todo lo contrario. Dice que Dios, lo más valioso en cierto sentido que tenía, el amado del cielo, como a veces cantamos, lo entregó para que nosotros podamos tener vida, ¿no? La Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios también dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y esto no está hablando de una bendición material, sino de la provisión de salvación y de vida eterna para todo aquel que crea. Capaz que si vos estás acá y todavía no tenés a Cristo en tu vida, todavía no le pediste al Señor perdón por tus pecados, puedas saber que Dios hizo todo lo que era necesario para que vos puedas tener una relación con Él, para que esa provisión de salvación y de vida eterna te sea proporcionada y puedas disfrutar no solo de una relación con Dios, sino de una vida eterna con Él en el cielo. El mensaje del Evangelio es este: cree en Jesucristo y serás salvo. Así que, hermanos, las demandas de este mundo son muchas, ¿no? Las demandas del César sobre nuestra vida, ¿no? Demandas académicas, laborales, sociales, tantas cosas que el mundo nos dice que le tenemos que dar, ¿no? Son un montón. Algunas son legítimas, otras tenemos que tener cuidado de ser equilibrados en cuánto damos y cómo damos. Pero lo que sí es importante es que no nos olvidemos de dar a Dios lo que es de Dios. Que Dios bendiga su palabra.